de la predicación o de la alabanza te sanas y tú dices, wow, Dios es real, Dios está ahí, Dios sana. Pero ¿sabes cuál es el verdadero poder de Dios? La transformación de esa vida a partir de ese milagro. Porque tú te puedes ir con tus oídos bien, pero tu vida puede seguir igual. Así que hoy vamos a hablar de ese mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan ver su vida transformada por el Espíritu Santo, por el poder de Dios? ¿Cuántos anhelan eso? Quiero hablarte hoy de una historia que yo descubrí, voy a confesar que la descubrí hace poco en la Biblia, que es la historia de Filemón y de Onésimo. ¿Cuántos conocen esa historia? Muy poquitos, o sea que no estoy tan mal porque imagínense, yo llevo más o menos digamos que unos 4 años juicioso en los caminos del Señor. Y yo no había tenido la oportunidad de meditar en esa carta. No recuerdo, la verdad, cómo en mi tiempo devocional llegué ahí y descubrí una historia maravillosa que yo te quiero contar hoy. Y antes de entrar como en la historia como tal, yo te voy a colocar un ejemplo como para que ustedes me entiendan, no se me vayan a dormir. Entonces, supongamos que hay un empleado que de repente comete un robo y tiene que huir de ese jefe. Y ese empleado, ¿cierto?, se convierte en un fugitivo y luego en la cárcel conoce a un hombre cristiano, un hombre que le presenta a Jesús, un hombre que le empieza a decir, ¿sabes qué? Tú no eres tus errores, tú no eres tu pasado, tú no eres tus debilidades, tú no eres esa etiqueta de esclavo, tú eres un hijo. Tú tienes un propósito maravilloso de parte de Dios. Dios tiene un plan hermoso contigo. Y este hombre cae rendido a los pies de Jesús. Y luego aquel que le presentó a Dios en la cárcel le dice, bueno, mira, es tiempo de que salgas y es tiempo de que tú vuelvas donde tu jefe. Yo te voy a enviar una carta de recomendación, no te preocupes. Lo que pasa es que yo no te había dicho, pero yo soy re pana del jefe tuyo, o sea, al que tú robaste yo lo conozco y te vas a devolver, pero yo le voy a mandar una carta. Yo me imagino a este hombre diciendo, uy, no, ¿cómo se te ocurre? Qué pena, ese man me quiere colgar, mejor dicho, él no me va a perdonar, no me va a recibir. Y el otro hombre diciéndole, tranquilo, confía que yo sé que él te va a recibir. Y esa historia que les estoy contando actualmente fue una historia que sucedió en la Biblia. Lo que pasa es que en ese momento no era un empleado, era un esclavo, porque en esa época era normal la esclavitud. Entonces, este esclavo estaba fugitivo, huyendo de su amo llamado Filemón. Y vamos a hablar un poco de cómo Dios puede empezar a restaurar esas identidades. Imagínense Pablo. Pablo era el hombre que estaba en la cárcel. Pablo era un hombre que conocía perfectamente el poder del Espíritu Santo para transformar una identidad. El primer punto que vamos a tocar hoy es: el Espíritu ve lo que otros descartan. Y vamos a leer Filemón 1:10. Yo no les pasé los versículos, así que voy a poner a Juli. Mientras Juli busca, yo tomo agua. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Vamos a orar por este mensaje. Voy a pedirte que cierres tus ojos ahí un momento. Amado Padre Celestial, yo quiero colocar este mensaje delante tuyo, Señor. Yo solo soy un instrumento en tus manos. Yo solo, Señor, estoy trayendo una porción de la palabra que tú ya escribiste. Yo oro, Señor, porque esta palabra ministre primeramente en mi corazón, pero también cada persona que está en este lugar, Señor. Cada persona que ha venido buscando una respuesta, que ha venido, Señor, anhelando ver tu poder, el mover de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que en esta noche
haya llenura de ese poder del Espíritu, para que ellos puedan ver tu mano preciosa que puede llegar y transformar completamente nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén. Y bueno, entonces, estábamos en el versículo. Para Roma, Onésimo era un esclavo fugitivo. Pero imagínense qué poderoso cuando Pablo dice, me convertí en su padre. En la versión que yo tengo digo, era mi hijo, y más adelante dice, mi propio corazón. Hay en otras versiones donde dice, lo engendré mientras estaba en la cárcel. O sea, literal como si lo hubiera engendrado en su vientre, ¿cierto? Pablo estaba diciendo, él es mi hijo, ¿sí? Yo quiero decirte que cuando los hijos están llenos del Espíritu, ya no ven más el pasado de las personas, ya no ven más las debilidades, sino que ven propósitos de Dios. Y yo podía recordar un poquito de mi historia. Hace más o menos, quizás unos 5 años, que empecé a caminar con el Señor, ¿cierto? Como que estaba ahí, como que apenas entrando, como que sí, como que no. Pensaba en cómo mi querida madre pastora, pensaba en mi hermana que no está aquí, Carito no está por acá, bueno, Carito bello que ha sido persistente en la obra del Señor. Y yo podía recordar, quizás las etiquetas que yo tenía en ese momento eran que era muy rebelde, que era muy incrédula, que era muy fría, que era muy tibia. Y es que todos en algún momento hemos llegado a la iglesia rotos, hemos llegado inmaduros, hemos llegado con etiquetas que nos ha puesto el mundo. Pero ¿saben qué fue lo bonito? Que ellas no me veían con esas etiquetas, sino que ellas veían el propósito que Dios tenía para mi vida. El propósito que, gloria a Dios, estoy cumpliendo hoy. Y yo decía, qué poderoso ver cómo el Espíritu de Dios ve lo que otros descartan. Pablo vio un discípulo en Onésimo, pero para otros él simplemente era un problema. Pablo había sido un perseguidor de cristianos, y para los que no saben la historia de Pablo, se la voy a resumir así, facilito. Pablo de repente tiene un encuentro con Jesús, donde prácticamente el Señor le dice, güey, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? Déjame en paz. Obviamente no le dijo así, yo estoy parafraseando. Y queda ciego, luego recupera la vista y se convierte en uno de los misioneros, en uno de los escritores cristianos más influyentes de la iglesia primitiva, de los inicios de la iglesia. Ese hombre que había sido un perseguidor de cristianos, que había sido asesino, se convierte en ese gran predicador del evangelio. Así que Pablo entendía perfectamente el poder de Dios para transformar una vida, para transformar completamente una identidad. Pablo por mucho tiempo había caminado en ideologías incorrectas, pero también por mucho tiempo había caminado como huérfano. Y cuando logró encontrar esa identidad como hijo de Dios, empezó a cumplir ese propósito. Y quizás esta noche tú debas preguntarte si hay un avivamiento real en tu vida. No porque tú estés esperando el poder sobrenatural, no porque tú estés esperando que yo ore acá y ¡pum!, ustedes todos se caigan y, mejor dicho, salgamos volando. Gente, si vino a eso, lo engañaron. ¿Sabes cuál es ese poder del que yo te quiero hablar en esta noche? Ese poder de que transformó completamente la vida de ese hombre. Y quizás hoy tú estás acá viviendo muy por debajo de ese diseño, de esa identidad de Dios, sintiéndote completamente huérfano. Pero Dios quiere venir a restaurar esa identidad. Y es que cuando Dios empieza a actuar en tu vida, todo ese espíritu de orfandad se va completamente, todo ese espíritu de esclavitud. Y tú ya no caminas más con la cabeza agachada, sino que tú caminas con la cabeza en alto diciendo, wow, yo soy un hijo de un Padre maravilloso. Pero no solo eso,
sino que empieza en tu corazón a arder tanto amor por el Señor, tanto amor por poder llevar generaciones a sus pies, porque Pablo era un enamorado de Jesús. Muchos a veces estamos simplemente viendo las debilidades del que tenemos al lado, de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que apenas están conociendo al Señor. Vemos las etiquetas, vemos los errores, vemos las fallas, pero no logramos ver lo que el Espíritu ya está transformando en la vida de esa persona. Todo lo que Dios ya ha hecho. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que muchas veces somos nosotros, como cristianos, que estamos caminando, sí, ignorando completamente lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestra vida. Y es que Dios no busca perfección, porque venimos con estos pensamientos de yo no me puedo acercar más a Dios porque soy tan imperfecta, porque es que yo le voy a fallar, porque es que yo me voy a equivocar, porque es que yo no oro como ella ora. Yo no hago el devocional todos los días como ella sí lo hace. Gente, hay días donde también me cuelgo normal como un ser humano, pero yo tengo mi identidad correcta, mi posición. Mi posición no depende de lo que yo hago, sino que depende del valor que Dios puso en mi vida. ¿Tú quieres ver un avivamiento de Dios en tu vida? ¿Cuántos acá quieren ver un avivamiento de Dios en su vida? Tu testimonio tiene el poder de avivar vidas. Y tu testimonio no se parece al de nadie más. Porque tu propósito es único, es especial, es diferente. Y cuando tú entiendes ese poder que es único, ese testimonio que puede traer vidas transformadas, entonces tú dejas de caminar comparándote con los demás y dejas de rechazar y dejas de mirar al otro y decir, ok, sí, yo sé que hay hermanitos que son difíciles de amar. ¿Cuántos saben eso? Hay hermanitos que son difíciles de amar. Pero cuando tú ves como el Espíritu, tú ya no ves debilidades, sino que ves propósitos y ves en qué hombre y en qué mujer se van a convertir. Ves propósitos. Entonces, ese era el primer punto. Vamos a ir por el segundo, que tiene que ver con que el Espíritu tiene un destino. La palabra habla de que fuimos creados desde el vientre de nuestra madre. Desde antes de formarnos en el vientre. Desde antes de la creación del mundo, el Señor nos amó. Desde antes que tú pusieras los pies en esta tierra, Dios ya tenía un plan contigo. Quiero que leamos el versículo 11. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Y para que no se me pierdan, recuerden, esta era una carta de Pablo, que Pablo le estaba enviando a Filemón, el antiguo amo de Onésimo. Yo sé que los nombres son duros porque yo también digo Filemón, Onésimo, ¿de dónde salieron esos nombres? Y Pablo le estaba diciendo, no te preocupes, ¿cierto? Que aunque no fue de mucha ayuda en el pasado, ahora nos es muy útil a los dos. Y en la versión que yo tengo acá dice, antes te era inútil, pero ahora es útil para mí y para ti. ¿Saben qué es lo chistoso del tema? Que Onésimo, el significado del nombre era útil, provechoso. O sea, este hombre ya desde su nombre tenía marcado ese propósito, ese destino, pero estaba viviendo como un inútil. Y yo voy a decirte algo que de pronto no vaya a sonar muy lindo. A veces estamos siendo inútiles. No porque no tengamos valor como personas, sino que tú eres inútil cuando tú no estás caminando bajo los propósitos del Señor.
cuando tú estás fuera del diseño de Dios. El pecado había apartado a Onésimo de su identidad, porque él, siendo un hombre cuyo nombre ya decía que era útil, que era provechoso, estaba viviendo como esclavo, luego estaba como fugitivo, y Pablo en la cárcel lo que hizo fue mostrarle a este hombre, ¿sabes qué? Yo tengo un propósito. Imagínense que él envía a Onésimo para que vaya con esta carta, para que le ayudara a cumplir esa misión de seguir extendiendo la palabra de Dios. ¿Quién en su sano juicio pensaría que si yo estoy, supongamos, que estoy en la cárcel, me encuentro con alguien que se metió semejante embarradota, que ya robó al otro, y yo le voy a mandar una carta y le voy a decir, mira, es que yo necesito que tú me ayudes con unas cosas allá? Nadie. Pero así de loco es el Señor a veces. El Espíritu de Dios no solo trae libertad, porque a veces creemos que ya somos libres. Entonces acá los que nos gusta alzar las manos en la alabanza, y mejor dicho, a mí, si por mí fuera yo saltaba, pegaba el brinco hasta el techo. Me encanta, yo me siento y nos podemos sentir libres. Pero el poder del Espíritu Santo también es para devolverte a tu diseño original, a que tú te vuelvas a sentir hijo. Todos ustedes acá son hijos de Dios, son hijos de un Padre que los ama, un Padre que los pensó desde antes de colocarlos en el vientre de su madre, un Padre que tiene un propósito maravilloso para sus vidas. El enemigo intentó arrebatar, porque el enemigo muchas veces intenta arrebatar nuestros propósitos. Al enemigo le encanta mantenernos inútiles. Me fascina. Y yo decía, miren, yo voy a hablar por mí para no herir susceptibilidades. Yo pensaba, no sé, en mí hace 6, 7 años. Pues no es que yo estuviera completamente inútil, obviamente estaba haciendo muchas cosas en mi vida, pero yo no estaba caminando en los propósitos de Dios. Yo no estaba caminando en el diseño de Dios. Yo vivía con una autoestima completamente rota, buscando validación, buscando aprobación, buscando amores en fuentes incorrectas, viviendo bajo las etiquetas del mundo y sintiéndome sola, vacía. Y hoy en día digo, wow, qué privilegio poder cumplir un propósito de parte de Dios. Qué privilegio poder sentirme útil. Y aunque el enemigo ha querido arrebatar esas vidas, yo quiero que tú entiendas que cada uno de ustedes tiene un propósito. Cada uno tiene una voz. Cada uno tiene una historia. Una historia que puede transformar no solo tu vida, sino la vida de tu familia. Yo no sé si tú entiendes que tú puedes transformar generaciones enteras. Que si en tus antepasados era normal, no sé, el alcohol, la prostitución, la violación, tantas cosas, los vicios. Si en el pasado era normal que los padres hirieran todo el tiempo a sus hijos, si era normal el abandono, el rechazo, si era normal la crianza que dañaba, que destruía, y tú dices, wow, yo tengo el poder de transformar mi vida para que las generaciones que vienen no repitan lo que yo repetí. Y tú dices, no, Erika, no sé, yo no tengo hijos, no pienso tener hijos. Bueno, gente, aquí que yo sepa, ninguno es un champiñón solo en el mundo. Por allá parece haber un champiñón, pero no eres un champiñón, Julián. Todos tenemos personas a nuestro alrededor. Piensa ahora mismo. Piensa en alguien que tú amas. Una mamá, un papá, un hermano, una hermana, un amigo, un compañero de trabajo. Piensa en alguien que tú amas, a quien tú le puedes compartir y decir, ven, hay algo que puede darte paz. Hay algo que puede restaurar y cambiarlo completamente todo. Y tú puedes empezar a producir algo diferente en la vida de esas personas. Y cuando tú entiendes el poder de eso,
Entonces tú ya no negocias más, empezar a buscar más del Señor. Y el tercer punto es, el Espíritu restaura familias, de esclavos a hermanos y de líderes a padres. Y quiero que leamos el versículo 15 al 19. Bueno, les dice, el corazón, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y acá dicen que tú me debes tu propia alma. Qué tremendo que Pablo le estaba diciendo a Filemón que no se te olvide que tú me debes tu propia alma. No era Pablo, obviamente, era el alma para el Señor. Y miren, bajo la ley romana era normal que Onésimo pudiera ser crucificado, pudiera ser, o sea, con latigazos, con hierro, de todo, o sea, ese montón de opciones que nos parecen horribles estaban sobre la mesa. Todas esas cosas podían pasar. Y qué tremendo que Pablo le dice a Filemón, destruye completamente esa categoría. Ya no es más tu esclavo, ahora es familia. Ya no es más tu propiedad, ahora es tu hermano. Miren, Pablo tenía la autoridad más alta porque él era un apóstol. Él había podido decirle a Filemón, pues mira, no sé si no estás de acuerdo, pero es lo que toca. Como cuando yo le digo a Anto, pues no sé si estás de acuerdo con comer verduritas, pero es lo que toca. ¿Cuántas veces nos pasa así? Cosas que no nos gustan, pero nos tocan. Pero él dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo durante toda la carta le dice, mira, yo te puedo pedir, yo te puedo exigir, pero yo te voy a pedir el favor para que tú hagas lo que es correcto. Y es que Pablo era un padre. Pablo hablaba desde la paternidad, por eso al principio hablábamos de que Onésimo era ese hijo. Y es que un padre no necesita exigirte o imponerte, sino que un padre te pide y tú por amor, como hijo, respondes. Y mientras yo meditaba en esa carta podía ver cómo de alguna manera es con Jesús. De alguna manera es como con nuestro Padre Celestial. Dios no nos impone nada, porque Dios nos dio la libertad de elegir. Y es como Dios diciéndote, yo quisiera hacerte saber que ese camino no te conviene, que ese chico, que esa chica no te conviene, que esto, aunque tú te sientas que estás experimentando toda la libertad, toda la diversión, todo el placer, te está robando la paz. Que esa manera en la que tú estás llevando tu vida es demasiado pequeña para el propósito que yo tengo para tu vida. Dios podría de alguna manera decirte, yo te exijo que tomes esta decisión. Pero Dios nos muestra, al final, cada uno de nosotros, por amor al Padre, cuando tú tienes una identidad de hijo, tú por amor al Padre respondes. Respondes desde el amor, no desde la obligación. La iglesia no es un lugar de prohibiciones, porque yo pensaba eso.
¿Cuántos acá? A ver, ¿cuántos valientes hay acá? Yo pensaba que la iglesia era como un manual de prohibiciones, de reglas, un montón de cosas que cumplir, qué pereza. ¿Quién levanta la mano? ¿O soy la única? Pues, ay, por favor, no me dejen sola. Yo pensaba eso. Yo decía, Dios mío, tengo que cumplir una lista. Yo nunca voy a poder completar esa lista. Jamás. Pero cuando empecé, o bueno, más bien, cuando el poder del Espíritu Santo empezó a restaurar mi identidad y yo empecé a tener una relación con Dios de papá e hija, y papá empezó a decirme, yo tengo esto para ti, yo tengo este tesoro para ti, eso que has anhelado por mucho tiempo, realmente no son los anhelos de tu corazón, son los anhelos de un corazón herido, de un corazón vacío. Yo empecé a entender tantas cosas desde el amor de Dios, que hoy en día es como, Señor, listo, una cosa más, está bien, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Y en es un camino, es una relación constante con Él. Y hablando de transformación de vida, hablando de transformación de familias, nosotros como Iglesia Nación Reino tenemos nuestra visión ahí. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de leerlas, porque veo muchas caritas esta noche. Establecer el gobierno de Dios en las familias y finanzas de las naciones. Establecer ese señorío de Dios en nuestra vida. Esta es una iglesia que habla de familias, porque nosotros primeramente somos una familia restaurada. Somos una familia que ha vivido infinidad de situaciones complejas, una familia, voy a decir esto, una familia que fue inútil por mucho tiempo, porque no estaba caminando en ese diseño y en ese propósito de Dios. Yo los he contado acá, pero hoy no les voy a contar mi testimonio porque no es la idea. Pero muchos saben que mi querida madre me tuvo a los 15 y bueno, de ahí para allá pasaron muchas cosas en mi vida y en la vida de ella. Pero cuando Dios sanó esa identidad, empezó a traer una restauración para nuestra familia. Y por eso hablamos de familias. Cada persona que entra por esa puerta, cada uno de ustedes tiene una familia que puede ser restaurada a los pies del Señor. Ustedes no son un número más, no son una silla más. Nosotros no somos la iglesia que estamos buscando llenar un lugar simplemente por llenarlo. No somos una iglesia que anda pensando en que acá los servidores son, no sé, los empleados, los esclavos. Es una iglesia que habla de hijos. Es una iglesia que tiene unos padres espirituales que entienden desde esa paternidad lo que es cuidar esa identidad de los hijos. Es una iglesia que quiere que empecemos a hablarnos como hermanos. Y como hermanos no estamos mirando, ay, mira, porque soy tan tal cosa. Sino que estamos viendo lo que el Espíritu de Dios ve. Vemos propósitos en cada uno de ustedes. Familias. Yo no sé si tú sueñas ver tu familia transformada. Pero yo amo la visión de esta casa. Yo amo la visión de Nación Reino. Porque yo digo, wow, si cambiamos familias, cambiamos generaciones enteras. Y todo lo que estamos viendo en el mundo hoy que nos duele, wow, nosotros podemos transformar eso. Imagínense qué loco fue esta historia. Ustedes se pueden imaginar que de repente Onésimo, que había sido un esclavo, que quizás había estado, no sé, haciendo el trabajo duro, y de repente se sienta en la misma mesa de la casa de Filemón, que era su antiguo amo, y se sientan juntos a comer, juntos con en el mismo propósito. Quizás nos cuesta hoy comprender, porque gloria a Dios que ya no existe esa esclavitud como la veíamos en esa época. Pero ustedes se pueden imaginar a Filemón después de haber dicho, esta persona era de mi propiedad, este era mi esclavo, este era el que yo le daba las órdenes, y ahora nos sentamos tú a tú. Nos sentamos en la misma mesa y tenemos el mismo Padre espiritual y nos llamamos hermanos y estamos juntos en el propósito de Dios. Aún
cuando Onésimo había metido todas las patas. Pero es que las cosas de Dios son locura. Y cuando Dios restaura de verdad, pasan cosas que ni siquiera humanamente tú puedes explicar. Para ir en este siguiente punto, que lo coloqué, ponlo a mi cuenta, y vamos a ver el mismo patrón de la cruz. Vamos a leer nuevamente el versículo 18 y 19. No, Juan Camilo, rápido, veas. Si te ha hecho algún daño o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a ti mismo. Como dice ahí, por no mencionar que tú me debes tu propia alma. Pablo se convierte en fiador de una deuda que él no contrajo, para que la reconciliación con Filemón no dependiera de que Onésimo pudiera pagar lo que había roto. Y así hace Jesús con nosotros. Jesús murió un día en la cruz por todos los decretos que había en nuestra contra, para que esa salvación, para que esa libertad no dependiera de un esfuerzo humano, no dependiera de todo lo que yo tengo que hacer para poder reconciliarme. Y cuando ahí le decía, tú me debes tu propia alma, yo podía ver al Señor a través de esas palabras, diciéndome, tú me debes tu propia alma, tú me debes tus pensamientos, tú me debes tus emociones y tú me debes tu voluntad. Y el Señor esta noche te está diciendo, tú me debes tu propia alma. Un alma que el día que no estemos aquí va a partir a una eternidad en la presencia del Señor. Porque esta vida es efímera, porque el mañana es incierto. Pero tu alma, el Señor te está diciendo, tú me debes tu propia alma. ¿Cuántas veces a ti el Señor te ha rescatado, te ha liberado, te ha levantado, te ha sacado de dificultades, te ha sacado de procesos que tú decías, aquí no hay salida? ¿Cuántas veces el Señor ha traído respaldo, ha traído favor y gracia a tu vida? Y el Señor esta noche está diciéndote, tú me debes tu propia alma. No porque seamos una propiedad forzada del Señor, sino que respondemos como hijos por amor a una deuda que ya fue pagada. Y aquí es donde esta historia deja de ser simplemente la historia de 3 hombres, sino que se convierte en una historia de un avivamiento. El avivamiento no es simplemente una reunión cargada de una atmósfera. Ese avivamiento empieza cuando tú eres capaz de decir, como Pablo, ¿sabes qué? Mi hermano quizás ha fallado, mi hermano quizás se ha equivocado, mi hermano quizás ha hecho cosas fuera de tu voluntad, pero ponlo a mi cuenta. Yo pago. Ese es el verdadero avivamiento, cuando tú empiezas a dejar de pensar en ti mismo y tú empiezas a decir, yo estoy dispuesto a pagar ese precio por la restauración de otros. ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a pagar por otros? ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a pagar por otros? ¿Cuántos estarían dispuestos a decir, Señor, si hay algo que yo puedo hacer para que esa persona que está viviendo ese proceso difícil, esa tristeza,
Esa persona que no ha logrado salir. Ay, es que fulanito es muy disciplinado. Ay, es que fulanito no le gusta, no se quiere comprometer. Ay, es que fulanito tal. Empieza a ver propósitos en las personas. Empieza a creer por ellas cuando ellas no creen en sí mismas. Empieza a creer en ti. Porque el Señor ya dijo que tiene un plan para tu vida. Empieza a creer que tú eres ese hijo especial, ese tesoro. Quizás hoy hay muchos Onésimos. Puede que algunos digan, Erika, me siento como Onésimo en este momento. Me he sentido rechazado, me he sentido frustrado, me he sentido abandonado, me he sentido cuestionado. Siento que las cosas no me están saliendo bien. Siento que no hay nada bueno para mí, siento que no sé. Pero el Espíritu Santo está diciendo esta noche, yo ya escribí una carta de recomendación a tu favor. Tú tienes que salir esta noche de aquí con esa carta que no es visible, invisible, y tú dices, wow, Dios ya escribió a favor de mí. Voy a tocar por una oportunidad de trabajo. Yo voy con la carta de recomendación del Espíritu Santo. Yo voy a buscar una oportunidad. Yo voy con el poder de Dios. Vas con esa carta de recomendación del Espíritu. Estás anhelando algo en tu corazón. ¿Cuántos acá tienen anhelos y sueños en el corazón? Anhelamos muchas cosas. Un hogar, las que quieren casarse, donde están las solteras, anhelan ese esposo, podemos anhelar hijos, podemos anhelar libertad en las finanzas, podemos anhelar un viaje, podemos anhelar una casa, tantas cosas materiales o cosas que de pronto no son materiales, pero que queremos con todo nuestro corazón, pero que en esta noche Dios está llamando a un avivamiento real. Y es una transformación de tu vida, un pensamiento diferente, un pensamiento que no camina más con la cabeza agachada, no camina más pensando, es que yo soy la salada, yo soy el salado, a mí todo me sale mal. Es que los demás sí pueden y yo no. Es que a los demás sí se les dan las oportunidades y a mí no. Cuando el Espíritu Santo ya escribió a tu favor, ya escribió una recomendación. Pero puede también que haya acá en esta noche un par de Filemones aquí. Gente que ama al Señor. Filemón era un hombre que en su casa se reunía a la iglesia. Era un hombre que decía que él reanimaba el corazón del pueblo de Dios. Era un hombre que conocía la palabra. Y me encanta cuando Pablo al principio en la carta le dice, es hora, no lo dice así exactamente, pero lo voy a parafrasear, es hora de poner en práctica tu fe. Es hora de ponerla en práctica. Porque a veces anhelamos una fe, ay no, yo tengo tanta fe. ¿Cómo hace el pastor? Yo tengo tanta fe. Pero Dios esta noche está diciendo, ok, es hora de poner en práctica tu fe. Quizás esta noche tú tienes que volver a abrir tu corazón para Dios. Quizás esta noche tú tienes que decir, yo tengo que volver a abrir mi casa, mi corazón, mi interior, para que el Señor traiga una transformación real en mi vida. Pero quizás también hay Pablos, líderes con muchísima influencia, que están llamados a usar esa influencia, no para dar órdenes, sino para entregar un corazón y para decir, yo soy fiador, yo pago el precio por esa persona. Como Pablo, que creyó en Onésimo y pagó el precio por él. El mover del espíritu, acá ponía, el mover del espíritu no alcanza su máxima expresión cuando los estadios se llenan, sino cuando los esclavos vuelven a llamarse hermanos. Cuando los huérfanos encuentran una familia espiritual. Y cuando los líderes, en vez de exigir con autoridad, empiezan a entregar su corazón.
Aquí hay una familia para ustedes. Yo hoy quiero hablarle al que viene hace tiempo. Pregúntate si tú te sientes parte de esta casa, parte de esta familia. Si tú dices, imagínense cómo la vida de Onésimo fue transformada. O sea, él después de haber sido esclavo, después de terminar en la cárcel, después de andar fugitivo, y de repente, wow, llega nuevamente a un lugar de honor, a ser llamado hermano, a sentarse tú a tú con el que antes era el jefe, y le dices, ¿sabes qué? Ya no eres mi jefe, ya somos socios del reino, estamos en el mismo plan, estamos bajo las mismas condiciones. Ah, que es que tú me robaste. Pasado, eso ya pasó. Es tiempo de dejar atrás el pasado, es tiempo de dejar todas esas etiquetas que tenemos. Es tiempo de que tú puedas abrazar la familia, porque Onésimo abrazó esa familia espiritual. Empezó a cumplir ese propósito en esa iglesia. Qué lindo sería. Aprovecho para las personas que de pronto nos visitan por primera vez o hace rato no vienen. Yo los tengo a todos en el radar. Esta casa es una familia para ustedes. ¿Perfecta? Cero. Cero. Muy imperfecta. Pero es una familia que ama al Señor. Es una familia que ama la palabra de Dios. Es una familia que está dispuesta a decirle a ustedes, yo pago la deuda. Yo pago. Yo pago en precio, yo pago en tiempo, yo pago con mis recursos, yo pago con todo. Cada cosa que hacemos, la hacemos desde el amor, desde el servicio. Esta noche no es que yo estaba relajada en la casa y yo dije, ve, estoy como desocupada esta semana. ¿Qué hacemos? ¿Será que predico hoy? Detrás de todo esto hay un tiempo de preparación. Detrás de este lugar, para que esté limpio, para que tú te puedas sentar, hay un lugar que fue preparado para ti, con amor, como lo hace cualquier familia que va a recibir una visita especial y limpia su casa y saca su mejor vasilla. Ya se me fue la palabra. No, vajilla. Es un problema de familia. Prepara su mejor comida y te sirve la mesa y te dice, siéntate. Por eso este mensaje se llama útiles otra vez. Porque Onésimo no se hizo útil por su propio esfuerzo. No, Onésimo estaba caído, gente. Estaba recaído. Pero hubo alguien que pagó por su vida, hubo alguien que pagó un precio. Hubo alguien que le abrió una puerta. Hubo alguien que le dijo, hay una familia esperándote. Hubo alguien que le dijo, tú tienes un propósito hermoso de parte del Señor. Y el verdadero poder del Espíritu Santo no es solo llenarnos, sino que nosotros estemos dispuestos a ser parte del propósito del Señor. Estemos dispuestos a volvernos útiles otra vez en Cristo. Sé que el mensaje de hoy puede ser quizás confrontador. Quizás algunos digan, pero yo venía a salir súper animado, a que me trataran con amor, no sé, me siento como exhortado, Pero si tú miras la profundidad de la historia de Onésimo, es una historia que pudo haber terminado en completa destrucción. Ese hombre pudo haber quedado en la cárcel completamente solo. Y que todos dijeran, él un ladrón, él un esclavo, él un fugitivo. Y hoy, 2000 años después, estamos hablando de Onésimo. Grande. Los propósitos del Señor son más grandes de lo que nosotros imaginamos. Vamos a orar para finalizar este mensaje. Voy a pedirte que te coloques de pie. Amada iglesia, cierra tus ojos.
No sé cómo has venido a este lugar. Quizás por mucho tiempo has caminado en esa orfandad, sintiéndote completamente huérfano. Quizás sintiéndote como Onésimo. Has tenido que huir. Has tenido que convertirte en un fugitivo, en un hombre al que la sociedad señala